fue tema en la mañanera, en la que le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la presencia de Salvador Cienfuegos en un evento de las Fuerzas Armadas, y respondió, bueno, que iba a responder y que al día siguiente, y luego al día siguiente salió otra vez a explicar que pues no había nada en su contra, que en Estados Unidos no le habían encontrado nada y que no había sido por una presión política que lo hubieran dejado libre en Estados Unidos después de que lo detuvieran, y que aquí pues no, que no había pruebas de nada y que Estados Unidos no había mandado pruebas de nada. Esto es parte de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, pero a esta historia hay otra historia para la que se requiere memoria. Vamos a escuchar lo que dijo. Ayer se celebró la Marcha de la Lealtad y se acostumbra invitar a todos los generales que fueron directores del Colegio Militar. Entonces, asistió porque es protocolo que asistan todos los directores del Colegio Militar. No vimos razón por qué no se cumpliera ese protocolo. Nos acompaña Arturo Ángel, reportero especializado en temas de seguridad, justicia y corrupción. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Hola, Pamela, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, gracias por la invitación. Siento que de pronto juegan a que no tenemos memoria, pero hay quienes sí, así que nos encantaría que nos la refrescaras, en el mejor de los sentidos. Y creo que lo bueno, sobre todo en casos como este, Pamela, es que al haberse desarrollado este proceso en los Estados Unidos, una de las ventajas del sistema de justicia de este lado, tiene muchas desventajas, pero una de las ventajas es que quedan registros, Pamela, de todos los documentos en torno a un proceso penal, e incluso las transcripciones de lo que se dice en las audiencias, ¿no? Y creo que para no estar dando tumbos entre qué salió en algún comunicado, qué dice en su momento Marcelo Ebrard, que digo, varios nos acordamos en realidad de que cuando estalló esta crisis, sí, ellos se quejaban de que hubiera actuado Estados Unidos unilateralmente. Pero bueno, creo que lo que más sorprendió esta semana, Pamela, no es tanto que se dijera del lado de México que no habían encontrado ninguna prueba y que el caso les parecía una falacia, etcétera, porque eso finalmente siempre fue la versión, sino lo que sí llamó la atención es que también asegurara la presidenta Sheinbaum, y de alguna manera también el fiscal Gertz, que en Estados Unidos tampoco se habían encontrado pruebas y que por eso se habían desistido, ¿no? Y es lo que nos lleva a pues hacer este ejercicio de memoria, pero también de revisión de documentos, Pamela, y lo que hicimos fue revisar algunos oficios importantes. Uno de ellos es la transcripción de la audiencia que se desarrolló el 18 de noviembre del 2020 en la Corte de Brooklyn, una corte que ya es famosa del lado de México porque por ahí ha pasado el Chapo, el Mayo, García Luna, etcétera, ¿no? Bueno, el 18 de noviembre de 2020 ahí estuvo Salvador Cienfuegos, y en esa audiencia la jueza que llevaba el caso, Pamela, que es la jueza Carol Amon, le pregunta al fiscal, ¿no? Al fiscal Seth Duchamp, porque le había enviado un documento donde le decía que la intención del Departamento de Justicia era desistirse de un caso de esta gravedad y donde los cargos que dieron pie a la orden de aprehensión se habían presentado un año antes, Pamela, y lo que hace el fiscal, y justamente es lo que yo hacía ayer, recuperar esos documentos y pues además publicarlos, lo que hace el fiscal es, antes que nada, y ahí está la traducción oficial, la transcripción de la Corte, es decir, a ver, juez, antes que nada, quiero decir que mi oficina, o sea, el Departamento de Justicia, respaldamos el caso en contra de este señor y no tenemos ninguna preocupación sobre la solidez de nuestro caso. Es decir, lo primero que hizo el Departamento de Justicia cuando expone el por qué iban a desestimar el caso contra Cienfuegos, es decir, que no se trataba, Pamela, de que su caso no tuviera elementos ni fuera sólido, según los fiscales, porque insisto, eso es lo que se dijo, ¿no? Sino que, y acto seguido explica, nos vimos en la disyuntiva de seguir con un caso que es de interés público y de interés del departamento, o poder afectar los intereses de los Estados Unidos en sus relaciones exteriores y en particular en su relación con México. Es decir, el fiscal explica claramente, lo podemos ver en la traducción, ¿no? Y lo vieron en su momento los periodistas que cubrieron la audiencia, y así se reportó, pero bueno, haciendo esta memoria, Pamela, vámonos a los papeles, y en los papeles está la transcripción de los fiscales diciendo, nuestro caso es sólido, pero estamos en la disyuntiva de entre seguir con este proceso o afectar la relación con México, y tras el balance que se ha hecho determinamos que lo más conveniente es apostar por mantener una relación bilateral estable
y en todo caso desestimar este asunto en contra del general Cienfuegos. La jueza le pide a los fiscales algunas precisiones, les dice, esto viene desde esta instrucción la tomaron ustedes o viene desde el más alto nivel, porque quiero pensar que desde el más alto nivel los fiscales confirman que por supuesto que viene desde el procurador general del país, ¿no? Y en ese sentido la jueza dice, bueno, le pregunta a Cienfuegos si está de acuerdo a su abogado, porque el acuerdo contemplaba, Pamela, que pues si bien se desestimaba el caso, Cienfuegos tenía que ser expulsado inmediatamente sin ningún tipo de proceso migratorio que todo migrante tiene derecho cuando está en Estados Unidos. Cienfuegos aceptó todo eso, evidentemente, ¿no? Entonces la jueza, y también se lee íntegro en la transcripción, Pamela, hace una reflexión, analiza el caso y dice, este caso es muy grave, además, pues usted ya está detenido, o sea, la jueza sopesa lo que están a punto de sacrificar, pero dice, y textual lo refiere, entiendo que en este asunto es un tema donde se está priorizando la política exterior y no hay razón, dice la jueza, para desconfiar que México no va diligentemente a seguir con esta investigación. El resto es historia, ¿no? Pero en los documentos está sentado, Pamela, que se trató desde el punto de vista de los Estados Unidos, de una cuestión diplomática. Y déjame decirte rápidamente otro dato, porque es muy importante. También revisamos el acuerdo, porque está el documento del acuerdo firmado entre Cienfuegos y la Fiscalía, ¿no? Y está la decisión de la jueza, y creo que una señal clara de que para Estados Unidos no era un caso terminado, es que se estableció una condición importante que a lo mejor en su momento pasó desapercibida, que el cierre del caso se haría sin prejuicio, que no es un término nada más común y a la ligera, Pamela, es un término que tiene mucha importancia en la jerga legal y por eso la jueza aquí lo incluye en su decisión, porque el caso se haya cerrado sin prejuicio significa que no hay ningún obstáculo para que Estados Unidos, si en algún momento lo decida, pueda retomar, no pueda presentar los mismos cargos. Qué interesante. Pues te lo agradezco muchísimo, Arturo, por recordarnos todo esto y cómo sucedió. No, siempre atentos a ustedes y muchas gracias por la invitación, Pablo. Muchísimas gracias, Arturo Ángel, reportero especializado en temas de seguridad, justicia y corrupción. Ya lo escucharon a él. Esto fue lo que dijo el fiscal Hertz. Simplemente se desistió de la acción y envió toda la documentación que tenía de ese expediente al gobierno de México, y si el gobierno de México hizo la investigación y le demostró al gobierno de los Estados Unidos que esas pruebas no eran procedentes y se le notificó oficialmente dándole la oportunidad, como se le debe de dar a todas las personas físicas y morales, para que impugnaran esa determinación, no solamente no dieron respuesta, nunca la impugnaron. ¿Qué quiere decir? Que la lógica jurídica es clarísima, no tenían pruebas. ¿Cómo impugnaría Estados Unidos una resolución de la Fiscalía en una acusación que ellos se desistieron? Bueno, 4:38.